Decirles que Dios es un Dios maravilloso y fiel y sabe que estaba orándole a Dios y que su Santo Espíritu me guiara y que me diera una palabra para poder hablar de Él, hablar de su palabra. Y estaba dando muchas vueltas y buscaba y todo eso, pero Dios me llevaba a hablar justamente de eso, hablar de su palabra. Y es que hablar de la palabra del Señor es tan importante en la vida porque para nosotros como hijos de Dios es tan indispensable lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es lo que nos va a ayudar y nos ayuda a poder darnos de cuenta de quiénes somos y en dónde estamos y quién es Él. Para poder entender un poco lo que es la palabra del Señor, la palabra fue escrita y ha sido escrito por hombres, pero ha sido inspirada por el Espíritu Santo. La palabra expresa a Dios. La palabra es el logos de Dios, la expresión de Dios. Por medio de la palabra nosotros podemos conocer quién es Dios y los atributos que Él tiene. Podemos conocer su santidad, podemos conocer la voluntad perfecta de Él. Por lo tanto, el título que yo le he puesto justamente a esta enseñanza es Conociendo a Dios por medio de su palabra. Conociendo a Dios por medio de su palabra. Y me gustaría que lo repitieran conmigo. Digan, conociendo a Dios por medio de su palabra. Y es tan importante conocer, como les decía, la palabra del Señor, porque una de las cosas y el testimonio que yo he podido contar aquí en mi vida es que en el tiempo que yo estuve apartado del Evangelio, lo primero que le pregunté al Señor qué fue lo que ocurrió, qué pasó en mi vida por haberme apartado. Y el Señor me llevó a mostrarme que yo no lo conocía a Él, no lo conocía a Él, que no tenía ninguna clase de conocimiento. Y eso fue lo que me motivó a empezar a estudiar, porque dije, quiero conocerle, le quiero conocer. La palabra del Señor, nosotros hoy vamos a darle una serie de características importantes para poder ir entendiendo, y durante la marcha del estudio iremos entendiendo un poco más sobre lo que es la palabra del Señor. Por medio de la palabra nosotros hemos podido ver cómo Dios se ha ido manifestando a nosotros. Una de las cosas que ocurre y que normalmente en la vida cristiana muchas veces cuando venimos a la iglesia es que nosotros poco nos gusta tener conocimiento de la palabra, solo nos gusta venir a una reunión, escuchar lo que un predicador dice y después nos vamos para casa. Y así durante muchos años estaba mi vida y vivía en esa religiosidad, porque después de que yo venía de un trasfondo de ir a misa, de un trasfondo católico, venirme a la iglesia, me acostumbré a vivir una religiosidad también, porque parece mentira, pero es que en las iglesias también se vive religiosidad. Estando en las iglesias también se vive una clase religiosa que uno vuelve solamente con lo que hizo fue cambiar de una religión a otra, pero uno sigue haciendo los mismos hábitos que estaba uno viviendo, que hacía cuando estábamos allí. Y una de las cosas que yo me daba de cuenta era que yo no entendía ni conocía y prácticamente el predicador decía una palabra, pero yo me iba para casa y parece ser que continuaba con mi misma manera de vivir. Y ahí es donde se cumple lo que la palabra dice cuando el Señor habla del sembrador, que viene el enemigo y se roba esas semillas, se roba esa palabra. No puede dar fruto porque nosotros no tenemos una tierra preparada. Y hoy le oramos a Dios para que esta palabra
pueda caer en una tierra fértil, en una tierra que pueda dar fruto del fruto como Dios quiere. Mi hermano, Dios quiere hoy que la palabra que hoy va a transmitir, esa palabra pueda llegar a tu vida y pueda dar fruto, como Él lo ha deseado, porque esa ha sido siempre su voluntad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que conocer por medio de la palabra del Señor, y les decía que es la expresión de Dios, y hay otra expresión de Dios. En la Biblia nosotros tenemos que entender que hay dos maneras como Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer por medio de su santa palabra. Un Dios santo, dándose a conocer por su santa palabra. Esta Biblia que nosotros hoy tenemos es un libro que es sobrenatural, no es de este mundo. Esta Biblia, esta palabra viene directamente de nuestro Creador. Es la palabra literal de nuestro Dios. Como lo decían los profetas, vino a mí palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová. Literalmente Dios dando una palabra. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 4 lo dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una palabra que ha salido de la boca de Dios. La Biblia es una palabra, literalmente es la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado mucho con este término, pero nunca nos hemos llegado a pensar literalmente. El Dios creador de todo el universo ha hablado. Para poder comprender nosotros la Biblia necesitamos entender quiénes somos, como les decía, y poder entender algo. Nuestro Dios es eterno y nosotros somos seres temporales. Por lo tanto, en la Biblia, cuando tú empiezas a leer, empiezas a ver a ese Dios eterno hablando desde su eternidad, pero nosotros seres temporales recibiendo esta palabra de un Dios que nos ha dado una palabra desde su eternidad. Por eso es que a veces hay personas que hacen preguntas y cuestionan muchas cosas con respecto a la palabra, como si Dios se estuviera equivocando o Dios se ha equivocado al decir algo. Dios no se ha equivocado. Dios habló desde su eternidad. Por eso necesitamos entender que a un Dios eterno, con nuestras mentes temporales, poder comprender a un Dios eterno. Y no solamente necesitamos conocer más con respecto a la palabra de Dios, de cómo está escrita, de la manera como ha sido escrita, sino que hay otra manera como Dios también se ha querido expresar, como les decía anteriormente, y es Jesucristo. Y la otra expresión de Dios, como Dios se ha dado y quiere darse a conocer a la humanidad, ha sido su Hijo, Jesucristo. Jesucristo expresa al Padre. Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Jesucristo ha venido a expresar. Por lo tanto, Jesucristo es el otro logos de Dios, la otra expresión de Dios. Hoy quiero hablarles sobre la primera expresión de Dios, que ha sido su santa palabra. Conociendo a Dios por medio de su palabra. Justamente estamos entrando en un año nuevo y hemos estado hablando en este domingo que empezó, y durante estos domingos van a ver que estaremos haciendo anuncios para invitarlos a que ustedes, las personas que todavía no se están capacitando, las personas que todavía no están entrando en el río que se está moviendo en la iglesia, porque la iglesia se está moviendo en un río de estudios bíblicos desde hace 3 años, entramos en el 4º año y está haciendo mucha bendición. ¿Me pueden levantar por favor la mano las personas que están estudiando, que vienen conmigo estudiando del año este? Pues déjame decirle, mi hermano, tú, los que todavía están, o los que están haciendo discipulado personal, levanten la mano los que están estudiando aquí en la iglesia como general, teología sistemática y estudios bíblicos de discipulado personal. A los que no han levantado la mano quiero animarlos, verdaderamente, a que este año sea el tiempo donde empecemos a estudiar la palabra del Señor. No es un capricho
de los pastores, no ha sido un capricho de nadie, es que sencillamente es por parte de Dios donde Dios nos manda. Es una orden de Dios que nosotros conozcamos a Dios por medio de su palabra. Ese es nuestro trabajo, enseñarles para que ustedes puedan conocer. Y de verdad que le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y de que se están levantando nuevos hombres y mujeres con esa pasión y ese amor a la palabra de Dios. Yo de verdad que le oraba a Dios de que a partir de esta prédica alguna persona pueda empezar a enamorarse de la palabra del Señor. Y lo que decía el pastor antes, nos estamos tomando la tarea porque entendemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que somos un solo cuerpo, de pasarles por la mañana unas citas bíblicas porque nos estamos proponiendo a estudiar la Biblia al año, la podamos leer una vez, como mínimo, una vez al año. Si tú puedes leerla 2 veces, 3 veces, gloria a Dios, pero como mínimo que la podamos leer una vez al año. Porque es que Dios te va a hablar a ti. La palabra es viva, la palabra es eficaz, ¿vale? Entonces, como manera de introducción, era esta parte, y me gustaría que quiero mostrarles unas características, y como primer punto, me gustaría hablar de su inspiración divina. La Biblia ha sido inspirada por Dios. No la han inspirado los hombres. Muchas, ustedes yo creo que han escuchado, porque yo lo he escuchado de muchas personas que dicen, eso lo han escrito hombres. ¿No les han dicho eso? ¿O es solamente a mí que me lo han dicho? A mí me lo han dicho muchísimas veces. Cuando yo les hablo algo de la palabra, me dicen, pero eso lo han escrito algún hombre, yo también me puedo poner a escribir. A mí me lo han dicho así, literalmente me lo han dicho así. Porque la gente no entiende y no comprende verdaderamente que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Dios mismo es el autor directo de la palabra de Dios. Él mismo es el autor, es su propia palabra dada, ¿vale? Entonces es importante que nosotros la podamos leerla y cada vez que la vayamos leyendo, Dios cada día va teniendo un trato contigo y te va mostrando y te va enseñando. Mira lo importante de entender y de leer la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo de que cuando Satanás se acercó a él para tentarlo, en Lucas 4 nos enseña la palabra de que las 3 veces que Satanás intentó, ¿sí? Me gustaría, Gabriela, no lo tengo en mi estudio bien, pero lo tenía solamente un versículo, que lo buscara por favor en Lucas 4 y lo empezáramos a leer y nos diéramos cuenta de algo importante que quiero enseñarles aquí. En Lucas 4, búsquenlo por favor. Dice en la palabra, cuando lo tengan me dicen un amén, en 1, dice Jesús. Voy a leer en la Reina Valera, ¿vale? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién era tentado? Por el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días y pasados los cuales tuvo hambre. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Vamos a ponerle bastante atención a la respuesta del Señor Jesucristo, a todas las respuestas que Él le hace. Entonces Él empieza diciendo el Señor Jesucristo, en el 4 dice, respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y si ustedes van a seguir leyendo en sus casas, porque por cuestiones de tiempo no lo quiero terminar, si ustedes van a leer en sus casas este texto que me gustaría, en el 8, Gabriela, ¿me lo puedes poner otra vez? El Señor nuevamente vuelve otra vez a recibir una tentación directa de Satanás, y en el 8 respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y volveremos a ir ahora al versículo 12 de Lucas 4, lo van a leer en casa, ¿no? Son juiciosos para que lo puedan entender.
Yo sé que ya lo ha leído. Vuelve otra vez Satanás y le envía otra tentación. Y en el 12 el Señor Jesucristo le dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Lo mismo, escrito está, no tentará al Señor. Vemos que Satanás lo tienta 3 veces. 3 veces, y las 3 veces el Señor le responde, escrito está. ¿Qué era lo que nos quería enseñar el Señor Jesucristo? Nos quería enseñar algo muy profundo que a veces pasamos muy por alto, que es que nosotros lo que tenemos que decirle y hablarle directamente cuando nos lleguen esta clase de tentaciones o situaciones de nuestra mente, tenemos que ir a la palabra de Dios. Esa cita bíblica que el Espíritu Santo te va a traer y te va a recordar y tú le puedas hablar en ese momento y puedas traerla a tu mente. Que tú puedas decir, mentiroso Satanás, la palabra del Señor dice esto, esto y esto. Porque eso es lo que te va a hacer fuerte. Eso es lo que te va a ayudar. La misma lo ha demostrado el Señor Jesucristo, el Señor, Dios mismo, Jesucristo es Dios. Él tenía de muchas maneras y de muchas formas que haberle hablado a Satanás. Pero Él nos quiso dejar una enseñanza de que entendiéramos que es por medio de su palabra que nosotros podemos combatir al enemigo cuando viene a acercarse a nuestras vidas. Y es bueno que lo entendamos. Por lo tanto, les decíamos y queríamos hablar de la inspiración divina. La palabra de Dios es inspirada por Dios y dice, y quería dejarle estos pensamientos. Ningún libro a través de la historia ha tenido tantos opositores como es la palabra de Dios. A través de toda la historia de la humanidad no ha habido un libro de que haya tenido tanta oposición como la ha tenido la palabra del Señor. Ha sido muy atacada durante muchos años. Aún así, con estos problemas y estas situaciones, este es uno de los libros más leídos en todo el mundo. Y miraba yo cifras, y ahorita no quiero hablar de tantas cifras, pero es el libro más leído de todo el mundo, pero unas cifras, pero increíbles, las cifras de las personas que han leído la palabra de Dios. Y Dios a través de esa palabra ha transformado miles y miles de millones de personas a través de todo el mundo. Que la palabra del Señor dice, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará conforme para lo que yo la he enviado. Porque Dios a través de su palabra ha hecho una transformación a nivel de toda la humanidad. ¿Cuántos de los que están aquí han sido transformados por la palabra de Dios? Hemos sido transformados literalmente. Nosotros no hemos sido transformados, sino solamente es por Dios mismo a través de su palabra y a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, les decía de que la palabra nos muestra en 2 Timoteo 3:16. Les voy a dejar estas citas bíblicas para que puedan ver que la misma palabra nos enseña de que ha sido inspirada. Y este es un versículo muy conocido donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia. Pero ¿qué es lo que dice el primer texto de la parte inicial cuando empieza? Toda. Hermano, la palabra nos está enseñando que toda la escritura, nos está diciendo que una parte de la escritura, no el Nuevo Testamento, unos libros del Antiguo Testamento históricos o unos libros del Nuevo Testamento, no, está diciendo que toda, absolutamente toda, es una inspiración divina. Entonces, ¿no cree que vale la pena leerla? Es una inspiración totalmente divina. Por lo tanto, en 2 de Pedro 1:21, el apóstol Pedro, hablando también, nos enseña de que esta palabra ha sido inspirada por Dios, en este caso por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿vale? Y dice la palabra en 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿A qué se refiere cuando habla de la profecía? Está hablando de la palabra, está refiriéndose a la palabra de Dios. Esa profecía que decían los profetas, vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea, es cuando ellos hablaban, dice que nunca
La profecía, esas palabras que cayeron en su boca, fueron traídas por voluntad humana. O sea, no fueron traídas porque ellos quisieron hablar porque sí. ¿Sí me entiende? Y por eso él dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Escritura y la palabra de Dios tiene una inspiración divina. Esto no es que los hombres hayan querido empezar a escribir y hayan puesto a escribir la palabra y la hayan sacado. Este libro, y lo iremos viendo más adelante, es un libro tan profundo de que ahora a medida que vayamos viendo nos vamos dando cuenta de la importancia de lo que tiene la palabra de Dios, de cómo fue escrita y en los sitios donde fueron escritos. Mira, por lo tanto, esa inspiración divina nos muestra a nosotros y nos está mostrando a Dios lo podemos llegar a conocer es por medio de su palabra, como le decía, y por medio de esa palabra nosotros podemos conocer esos atributos. Es que nosotros cada vez que vamos entendiendo mejor la palabra, vamos conociendo a Dios en su plenitud, vamos conociéndonos a nosotros. Por medio de la palabra del Señor nosotros hemos podido ver el origen inicial de la humanidad, pero también el origen del pecado. Y que si ahora mismo estamos viviendo lo que estamos viendo, nosotros tenemos, por medio de la palabra nos enseña cuándo fue el origen inicial de ese pecado. ¿Sí? Pero también nos muestra que la palabra nos enseña de que hubo un tiempo donde Dios dio palabras que nosotros la conocemos como, y se conoce a nivel de estudios bíblicos, que lo hemos estado tocando, lo conocemos como el protoevangelio, que es Génesis 3:15, donde Dios da una palabra mostrándole a la serpiente de que iban a ser un hombre de la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Desde el mismo Génesis 3:15 nos está enseñando la palabra de una profecía que fue cumplida, que es la venida del Señor Jesucristo cuando derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces fue una palabra, por eso es donde vamos a conocer, por medio de la palabra. Otra de las cosas que me gustaría que nosotros pudiéramos entender es su doctrina, porque es bueno estas cosas, porque a veces parece que las leemos pero no entendemos muchas cosas. Y hay una doctrina aquí, y nuestra doctrina es una doctrina monoteísta. Nosotros adoramos a un solo Dios. Nuestro Dios es uno solo, un solo Dios verdadero. Eso lo dice la palabra. ¿Sí? Nuestra doctrina es una doctrina monoteísta. Nuestro gran Dios es uno solo, representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Y esa doctrina monoteísta que nosotros estamos entendiendo, ¿sí? Y me gustaría que buscáramos en Deuteronomio 6:4, y le voy a dejar unas citas con respecto a lo que es esa doctrina, que es lo que Dios ha hecho, pero después vamos a hablar un poquito del por qué es importante entender esta doctrina monoteísta. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Diga, Jehová uno es. Uno es uno solo. Isaías 44, y son muchos los textos que hablan de que nuestro Dios es uno solo. Dice Isaías 44:6, dice: Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Mira lo que dice: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Que Dios es uno solo. Y ahora lo voy a hablar un poco para entender. El mismo Señor Jesucristo lo dijo también en Marcos 12:29, dice: Jesús respondió: el más importante está hablando de los mandamientos, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestra doctrina es una doctrina monoteísta. Nosotros creemos en un solo Dios.
no es una doctrina politeísta. La doctrina politeísta son que adoran varios dioses. Y aquí está el pastor Sammy, que él ha podido ir a ver allí con sus propios ojos, como en la India, esta doctrina politeísta donde adoran una cantidad de dioses que se puede llegar a imaginar. Y es increíble solamente, y ustedes lo pueden mirar en internet, se dan de cuenta de la gente adoran todo. Esas son doctrinas politeístas. En la Biblia nos enseña el apóstol Pablo un tiempo donde él fue a Atenas y se acercó y llegó ahí en Corinto, nos enseña la palabra, que llegó a un sitio donde había un panteón y alrededor estaban puros dioses que ellos adoraban, ¿sí? Y estaban ahí todos colocados en un orden, y dice que Pablo a él le dio curiosidad donde había un altar, donde miraban ese altar y decía al Dios no conocido. Pero ellos estaban haciendo una religión politeísta, porque querían poner, ¿sí?, todos los dioses en un mismo panteón. Pero es eso lo que Dios no quería. Por eso es que Pablo le escribe en el Colosenses y empieza hablando en el Colosenses diciéndoles, mostrándoles del error que cometen, de que Jesucristo es uno solo, Jesucristo es todo, y no podían llegar ellos a creer, poner a Jesucristo, al Dios, ¿sí?, a Jesucristo, ponerlo uno más como los demás. Y eso es lo que estaba haciendo, se llamaba un sincretismo religioso. Era una mezcla de religiones que estaban adorando y adoraban de todo. Y seguramente esto es bueno, y no sé el Señor por qué está hablando tanto de esto, porque verdaderamente hay personas que hemos caído en el error de seguir adorando. Recuerda a los que estuvieron en el martes que estuve predicando sobre la idolatría. Pues Dios detesta eso. Dios es uno solo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere solamente que se le adore a Él. Entonces, mira la importancia y el por qué tienen que saber de que la doctrina monoteísta es importante y por qué, en qué se representa de que esta Biblia tenga esa característica que es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres por naturaleza somos idólatras. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ser idólatras, esa naturaleza caída. Siendo nosotros como en esa naturaleza, el pueblo de Israel pues no era la excepción. El pueblo de Israel era un pueblo también idólatra. ¿Recuerdan lo que estudiamos la vez pasada, los que vinieron el martes, que estuvimos hablando del rey Acaz y los 450 profetas de Baal? El juicio que Dios les estaba haciendo era porque estaban siendo, ¿qué eran? Idólatras. Estaban adorando a otro Dios, al Dios Baal. Y no solamente esa, sino en muchas partes de la Biblia nos enseña la palabra de que ellos fueron idólatras. Y una de las consecuencias de este pueblo idólatra, como nosotros, porque nuestra naturaleza nos lleva a ser así, una de las consecuencias es que fueron llevados cautivos a Babilonia y en muchas partes y en Asiria por ser idólatras. Entonces, pensemos con lógica. Nosotros ya hablamos de que somos, por naturaleza, tenemos esa naturaleza, el ser humano. Pero los judíos, también siendo idólatras, ¿cómo pudieron un pueblo idólatra escribir unas escrituras a un solo Dios? Ahí es donde está la lógica de decirles de que este libro es un libro sobrenatural, porque este libro es inspirado por Dios. No es inspirado por los hombres. Es inspirado por Dios, Dios mismo. Entonces, la lógica está es que es un pueblo siendo idólatra, escribe, pero hablando de un solo Dios. Si hubieran unido el nombre por normal, si hubiera sido en su naturaleza humana, con seguridad hubieran escrito de varios dioses, por su naturaleza pecaminosa que los obligaba a ser, los llevaba a ser de esta manera idólatras. ¿Sí me están entendiendo? Entonces esa doctrina monoteísta representa que esta Biblia, siendo escrita por personas idólatras, hablaran de un solo Dios.
nos representa de que no ha sido escrita por hombres, sino ha sido inspirada por Dios mismo. Escrita por hombres idólatras, pero inspirada por un Dios que es uno solo. ¿Sí me entiende? Por lo tanto, eso es una de las características que les quería enseñar con respecto a este punto. Uno de los dioses que ellos adoraban, que eran muchos, y escribí porque estuve investigando, y son muchos, pero son los de allí de Corintios, que era Zeus, Poseidón, Afrodita, Artemisa, Hermes, Atenea, Apolo. Son una cantidad de dioses que ellos tenían. Eso eran unas religiones, por eso hay unas filosofías politeístas, de varios dioses. Por lo tanto, esta escritura nos ha ido enseñando a través de los tiempos de que se debe de servir a un solo Dios. Un solo Dios, mi hermano. No podemos servir a dos señores. Uno solo. Por lo tanto, otro punto que me gustaría resaltar y otra característica que me gustaría resaltar con respecto a la palabra del Señor es su perfecta continuidad. Ha llevado una continuidad. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar con esta continuidad? Para poderlo entender. De pronto habrán conocido libros que han sido escritos por muchos autores, 2 autores o 3 autores. Pero es que la palabra del Señor ha sido escrita por 40 autores diferentes. 40 autores diferentes. Ellos eran diferentes los unos de los otros. De pronto alguno tenía un estatus social más alto, un rey como David. Otros podían tener un estatus más bajos, ¿sí? Labradores, pescadores, ¿sí? En este caso funcionarios públicos como Mateo, que era recolector de impuestos. Eran 40 autores de diferentes situaciones, de diferentes estatus sociales, ¿sí? Uno intelectual como Salomón, una persona pensante, un intelectual. Entonces, de diferentes variedades ha sido Dios escogiendo y poniendo a personas, 40 autores diferentes, poniéndolos y estando a escribir su santa palabra. Pero ¿dónde está lo interesante? Lo interesante es que muchos no se conocían de los unos a los otros. Muchos no tenían, digamos, no sabían los pensamientos que estaban diciendo, porque a veces habían nacido 200 años después o 200 años antes, o la diferencia entre edades era muchas veces porque se escribió en un periodo de tiempo de 1600 años aproximadamente. Eso demuestra que la palabra del Señor ha sido un libro que no es natural, sino un libro sobrenatural, es un libro que Dios le ha dado. Cuando se terminó el canon de las Escrituras, 100 años después de Cristo aproximadamente, cuando se cerró el canon, cuando se creó la Biblia como tal, que fueron todos los libros escritos, ¿sí? Se vio una perfecta continuidad. Eso es lo que ha hecho de que este libro nos demuestre su fiabilidad y nos demuestre que este libro es la misma palabra literalmente de Dios. 1600 años y una perfecta continuidad. Lleva un hilo conductor de principio hasta fin. En 1600 años escritos en países diferentes, en continentes diferentes, 3 continentes. Continente africano, continente asiático y continente europeo. Se escribió la palabra del Señor. Por lo tanto, eso nos muestra de que esta palabra es una palabra fiel y que viene directamente solo del Creador del universo. Y yo espero decirle todas estas cosas, y yo sé que es importante que lo sepa, decirle esto, porque lo que yo le oraba al Señor era que pudiera las personas, en mi anhelo, que nos enamoráramos de la palabra del Señor, que nos enamoráramos de ella, que nos enamoráramos y nos apasionara a conocerla.
y a tener un tiempo de intimidad con Él, porque Él es Él hablando. Dios mismo hablando. La palabra tiene la efectividad, es en tu corazón. Esta palabra es efectiva estando grabada en tu corazón. No abierta al lado de la cama. No puesta como yo crecí así, Esto no lo digo como broma. Yo fui uno de los que crecí teniendo el Salmo 91 abierto en la casa, abierto de par en par. Ahí yo crecí viendo en la Biblia con el Salmo 91 abierto. Me acuerdo de una imagen que no se me puede borrar, que la tengo aquí. Eran las 2 hojas más sucias que habían ahí en la Biblia. De tanto tiempo abierta. Las otras yo las abría, estaban limpiecitas, pero esas estaban llenas de polvo, de toda la vida estar ahí, no sé cuántos años. Es que yo crecí viendo el Salmo 91 abierto. Y mi madre practicaba cosas que no eran correctas delante del Señor para la gloria del Señor. Mi madre ahora es una intercesora del Señor, una oradora que está constantemente orando. Pero yo mismo, y lo digo porque yo siempre pienso que estas cosas se hablan pues para que haya inclusive sanidad interior en la vida de las personas. Yo mismo iba y compraba tabaco, chicote, como no sé cómo lo llaman, tabaco. Yo mismo, de 10, 11 años, 12 años, yo iba y compraba esas cosas y con el Salmo 91 abierto allí. Entonces yo no entiendo esa mezcolanza de cosas, haciendo cosas para el mundo y tratando de creer de que un libro abierto va a tener poder para poder transformar la vida de unas personas. Hermanos, la Biblia es efectiva en tu corazón, en tu mente. Es efectiva cuando tú la entiendes, cuando tú la conoces. Esa Biblia es tan efectiva que cuando tú proclamas una palabra, que es una palabra que Dios te ha dado en la mañana, en ese tiempo de oración, que Dios te ha dado una palabra rema, esa palabra tiene mucho poder. Y me gustaría que me ayudara y buscara a ustedes en sus Biblias, que no quiero que se me olvide porque lo tengo y no quiero que se me olvide, es Efesios 6, 17. Lo quiero enseñar algo que es importante. El 17 y leeremos el 19. Solamente quiero detenerme en 2 palabras importantes, ¿vale? Ustedes conocen toda la historia, no les voy a leer sobre la armadura de Dios, pero la palabra del Señor que nos habla de que es una herramienta de la armadura de Dios es la espada, ¿no? Entonces en el 17, ¿qué dice? Dice, y tomad el yelmo de la salvación, y mira aquí lo que dice después en la parte B. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira el concepto aquí, dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, quédense con esa palabra. Quédense con esa palabra. Pero ahora búsqueme por favor al 6:19. Mira esto, y esto lo oraba el Señor y me mostraba esto y yo decía, Señor, qué fuerte. En el 19, Pablo, después nosotros muchas veces la armadura de Dios, y cuando ustedes la buscan siempre la leen hasta el 18. A mí me gusta ir hasta el 19, porque es que en el 19 hay una profundidad en ese versículo que nosotros tenemos que entenderlo. Mira lo que dice Pablo. Él está diciendo de que oráramos, porque en el 18 está diciendo que tenemos que orar en todo tiempo, ¿vale? Y le está diciendo que oremos, que perseveremos y que velemos y que oremos. Pero mira lo que dice Pablo. Dice, y oren por mí. ¿Para qué Pablo quiere que oren por mí? Mira lo que él dice. Dice, oren por mí, a fin de que al abrir su boca, cuando él se vaya a dirigir a una persona, cuando él le vaya a hablar a una persona y le vaya a decir unas palabras, ¿qué es lo que él quiere? Dice, al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La diferencia de esta palabra aquí, del 19, con diferencia a la del 17, que en teoría pues son las dos, son palabra en el 17 y palabra en el 19, tienen 2 significados diferentes. Una, que es la palabra
escrita, y que es el logos de Dios, y aquí en el 19 es palabra, que es la palabra rema, que es la palabra donde Dios te la da a ti. Pero Dios te da es una palabra, te da esta palabra para dar a conocer el misterio, esta palabra. Y esta palabra es la que tú tienes que transmitir, esa palabra rema, esa palabra que tú recibes. Por eso es que dice que cuando Él abra su boca le sea dada esa palabra. ¿Qué es lo que estamos diciendo Pablo? No una palabra como quien dice, Dios me dijo o Dios te dice esto y esto. No está hablando de eso, está hablando de que sea dada esta palabra, pero que tú la puedas dar en el Espíritu, porque la palabra es Espíritu. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, voy a seguir con esa característica del punto que estábamos tocando anteriormente, de su perfecta continuidad, ¿sí? Y esa perfecta continuidad, ¿sí?, nos ha mostrado y nos ha dado fidelidad con respecto a lo que es la palabra de Dios. Vamos a entrar en un cuarto punto, que me gustaría que también lo conociéramos, que es su cumplimiento profético. La palabra del Señor, muchas de las profecías bíblicas y la mayoría de las profecías bíblicas se han cumplido como Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho así y así se ha hecho. Entonces ese cumplimiento profético ha hecho de que esta palabra sea fiel. Porque para nosotros hoy en día lo leemos y vemos que ocurrió, pero es que el mucho cuando se dijo, se cumplió al cabo de 200 años y se cumplió como Dios lo dijo. Como la deportación de Israel hacia los asirios, como la deportación de Israel a Babilonia, Dios les dijo cuánto tiempo, cuánto iban a estar, 70 años iban a estar, todo eso yo lo sabía, porque lo había dicho por los profetas. Esos cumplimientos proféticos se cumplieron. En Jesucristo se cumplieron la mayoría de todas las profecías bíblicas que están en la Biblia. Cuando Jesucristo vino, recuerda que hubo un tiempo en Lucas 4, 20, 21, dice el Señor Jesucristo, Él está en una sinagoga, llega Jesucristo a una sinagoga, y en esa sinagoga llega Jesucristo y dice, Lucas 4 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro. Él ha hablado una profecía. Él acabó de leer una profecía. Yo por cuestiones de tiempo no la voy a terminar de leer, pero él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Yo he venido a esto, dice la palabra así, ¿no? He venido a esto, a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos, y empieza a hablar. Entonces mira lo que nos interesa para poderlo estudiar. El punto dice, y enrollando el libro, cuando él termina de leer esta profecía, dice al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y mira lo que dice, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el Señor Jesucristo no solo se cumplieron esas profecías, se cumplieron las profecías de su venida, la de un nacimiento virginal de Miqueas, ¿sí? Cuando dice la palabra en Miqueas 5 de que la palabra nos enseña de que iban a ser de una virgen, se cumplió la profecía de que en Isaías 9, ¿sí? En Miqueas habla de Belén, de que iban a ser en Belén Efrata. En Isaías 7 habla de que iban a ser de una virgen. En Isaías 9 habla de que iba a darnos Dios un hijo, porque nos dice la palabra, hijo nos es dado y niño nos es nacido. Pero mira el verbo dado. Hijo de Dios, el Hijo de Dios celestial, nos es dado, pero también como hombre natural, niño nos es nacido. Hijo de Dios celestial, hijo de su divinidad, nos es dado, pero niño en su naturaleza como hombre nos es nacido. Jesucristo 100% hombre, Jesucristo 100% Dios. Venía a este mundo y se cumplió la palabra. La palabra del Señor tiene un cumplimiento profético perfecto.
Se ha cumplido, como las 70 semanas de Daniel que vamos a estudiar en este año. Vamos a estudiar esos acontecimientos proféticos de que hubieron en las 70 semanas de Daniel. Pero para nosotros estudiarlo ahora de pronto es normal porque ya ocurrió. Pero es que cuando se dio esta palabra, esa palabra que se dio no se había cumplido. Cuando Daniel da esta palabra y viene el Señor Jesucristo, pasaron 700 años. Habla de la deportación de Babilonia y de la reconstrucción del templo de Israel, y a partir de ahí empiezan a contar unas semanas, ¿sí? Y las semanas de las 70 semanas hasta el momento se han cumplido 69 semanas. Con la última semana, la última que se cumplió de los 69 fue la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eso se cumplió al pie de la letra. Queda una semana y no se ha cumplido. ¿Sí saben cuál es esa semana? Esa semana se llama la semana de la gran tribulación. Es la última semana que está haciendo falta para que se cumpla la profecía bíblica de la gran tribulación. Es que las profecías, esas que no se han cumplido, ¿ustedes creen, hermano, que no se van a cumplir? Si se han cumplido al pie de la letra, se han ido cumpliendo todas, esa profecía se va a cumplir. Y no solo esa profecía, sino las profecías que hablan sobre nosotros, su iglesia. ¿Hay iglesia acá? Esas profecías que nos hablan de dónde vamos a estar por una eternidad, del juicio que va a hacer el Señor Jesucristo con sus hijos, pero no un juicio de condenación, sino es un juicio para los galardones y para mostrarle que es el juicio, que es el tribunal de Cristo. Todos compadeceremos un día ante el tribunal de Cristo. ¿Hay iglesia acá? Déjeme decirle, mi hermano, de que si tú eres iglesia, un día vas a estar tus ojos puestos con los ojos de Jesucristo así, cara a cara, teniendo ese tribunal exclusivo para ti. ¿Hay iglesia acá? Piensa en esto. Si no te consideras iglesia o no te consideras hijo de Dios todavía, déjeme decirle de que también para las personas que han rechazado las profecías bíblicas, que han rechazado esas palabras, y te digo esto para que te animes a estar dentro del cuerpo de Cristo, porque para las personas que han rechazado esas escrituras y esas profecías que todavía no se han cumplido, también hablan de un juicio. Ese juicio se llama el juicio del gran trono blanco. No es para la condenación de la iglesia, no es para nosotros, es para las personas que lo rechazaron. Es la condenación para la humanidad que no se quiso acercar, es el juicio del gran trono blanco. Pero claro, estas cosas no están dentro de mi estudio ahora y por eso no quiero entretenerme mucho aquí. Por lo tanto, una de las cosas, como para terminar, otro punto son que nos demuestran de que este libro es un libro sobrenatural y es un libro que es inspirado por Dios, es las ilustraciones, las tipologías, los tipos y antitipos que se conocen como en hermenéutica, pero las ilustraciones. ¿A qué me refiero con las ilustraciones? Para tener un ejemplo, esa característica demuestra que la Biblia es un libro sobrenatural porque esas ilustraciones, y ustedes cuando yo les diga van a entender de qué se trata. Por decir un ejemplo, José fue rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo. Jesucristo fue rechazado por sus hermanos y también fue vendido por 30 monedas de plata. Esas ilustraciones representan que en el Antiguo Testamento ocurrió algo que se cumplió en Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí me entiende? Entonces, otra ilustración, Moisés. Moisés fue enviado por Dios como el gran libertador del pueblo de Israel. Él era el gran libertador y Jesucristo fue enviado por Dios para ser el gran libertador de la humanidad.
Entonces, esas ilustraciones que están escritas aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Cristo se cumplieron y nos muestra esas clases de ilustraciones, y como esas hay muchas. Voy a darles otra. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó al pueblo de Israel sacrificar el Cordero de la Pascua para protección y salvación de todos los primogénitos israelitas. ¿Cuántos estudiaron conmigo soteriología? ¿Se acuerdan que estudiamos sobre el Cordero y veíamos que era una tipología de ese Cordero que se sacrificó allí? El pueblo de Israel durante muchos años sacrificando un cordero, era que Dios quería enseñarles y mostrarles al pueblo, quería enseñarles que iba a venir uno que iba a ser el cordero enviado por Dios, que iba a sacrificar su vida una sola vez para siempre. Jesucristo, como Cordero de Dios. Toda esa cantidad de muertos que ocurrieron en el Antiguo Testamento de sacrificios de animalitos, pues solamente esto era una sombra de algo que iba a ser la realidad. Jesucristo muriendo por nosotros como Cordero de Dios. Todas esas ilustraciones están muchas y están ahí en la Biblia, y eso nos muestra de que es un libro fiel y verdadero. Yo me gustaría animarte a que este año empezaran a conocer más del Señor, porque verdaderamente eso es lo que te va a hacer firme. Y con el permiso del pastor quería mostrarles algo importante que verdaderamente nosotros cuando llegamos a Cristo muchas veces no practicamos. Pero hoy le doy gracias a Dios porque hay muchos maestros aquí de escuela dominical. Está María José también, que duró muchos tiempos levantando una escuela de escuelita dominical, que verdaderamente ha sido de mucha bendición. Muchos hemos sido bendecidos por los maestros dominicales, y hoy de verdad que queremos honrarles por el trabajo y el esfuerzo que están haciendo. Yo quiero hoy darle paso y quería mostrarles algo de la importancia que como padres, poder llegar a entender de que no solo lo que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar, de que podamos conocer la palabra de Dios nosotros, sino que la podamos transmitir a nuestros hijos. Mira que yo leía unos artículos importantísimos entre ayer y hoy de la importancia de las mujeres hebreas, las mujeres judías, el trabajo y el esfuerzo que ellas hacen desde cuando los niños nacen hasta cierta edad, la transmisión de cómo les transmiten la palabra de Dios a los niños. Es una parte de su trabajo y de su esfuerzo. ¿Y por qué el pueblo judío son profecías, inclusive se cumplió? En el año 44 volvieron otra vez a declarar el Estado de Israel, pero ellos duraron casi 1900 años desterrados desde la destrucción de Israel, 70 años después de Cristo, fueron dispersados por todo el mundo. Aquí en España estuvieron viviendo durante muchos años y fueron también desterrados de aquí. Pero ellos no perdieron su identidad. ¿Por qué no perdieron su identidad? Porque había un trabajo que se le estaba dedicando constantemente en esa cultura y en la transmisión de lo que es la palabra de Dios. Y han sido firmes. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos una responsabilidad de hacer que nuestros hijos puedan llegar a conocerle a Él. Y la única manera de conocerlo es que nosotros hagamos una tarea y un trabajo. Por eso me gustaría pedir el favor a María José y a Fernando, porque hoy nosotros llevamos un tiempo, pero es un trabajo que han ellos, los de escuelita dominical, lo han estado trabajando durante mucho tiempo, y nosotros como padres en casa lo hemos ido perfeccionando. Y me gustaría que pasaran un poco aquí adelante mientras les explico qué quiero hacer con ellos y demostrarles. Antes de que ellos lean, quiero leerles en esta Biblia. Mira, esta parece ser la hija de esta Biblia grande. Esta Biblia que ustedes de pronto la conocen mucho es la Biblia representada de los Gedeones internacionales. Con el pastor Sami, justamente nosotros pertenecemos a los Gedeones internacionales aquí en Gerona. Y aquí hay algo que me gustaría leer aquí, lo quiero leer rápido. Dice la palabra, la Biblia contiene la mente de Dios.
El estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores. Habla sobre la condenación de los pecadores. La felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas. Sus preceptos son comprometidos. Sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Pero mira lo que dice aquí tan interesante. Cristo es su gran tema. O sea, ¿qué está diciendo? Cristo es su gran tema. Cristo es el gran tema de toda la Biblia. La Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. Es Jesucristo. ¿Vale? Pero esta parte me gusta mucho que dice aquí: nuestro gran bien diseñado y la gloria de Dios, su fidelidad. Debe llenar la memoria y gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Mira aquí, y esto te lo dice el Señor a ti. Es dada a usted en vida. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio. No voy a leer más, pero déjeme decirle que Dios, los que estamos aquí, ¿y cuántos tienen Biblias en su casa? Los que tienen Biblia en su casa, pues esa Biblia ha sido dada a usted en su vida. Y hay una responsabilidad. El no leerla también puede ser un problema delante de Dios. Lo que yo quería hacer con ellos era mostrarles un poco que con esfuerzo y con el trabajo de sacrificio de los maestros, y no solo con ellos, porque lo han hecho con todos los alumnos, es de que ellos podían aprenderse en los libros de la Biblia en orden desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y ellos no se lo han aprendido. Yo sé que algunos niños de pronto de sus casas seguramente lo han hecho. Y yo quería demostrarlo con hechos de que ellos lo saben hacer. Por eso me gustaría, ¿quieres tú empezar? Quiero que lo... No, ya, quita, papi. Cuando quieras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jesús, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Primera y Segunda Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Osaías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Quítate. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Amén. Ya pueden pasar. La verdad, mi hermano, no es que nosotros hayamos querido hacer esto como para decir, resaltar algo, no, sino para mostrarle a la iglesia que verdaderamente se puede, si nosotros dedicamos como padres un esfuerzo
no solamente ellos se pueden conocer más, sino pueden conocer más la Biblia, es que se enamoren desde pequeños, porque nos ha costado mucho como padres. Así que yo quiero invitarlos a que se pongan de pie, por favor, y vamos a orarle a Dios para pedirle a Dios que nos ayude, porque el único que nos puede ayudar es Dios, a que nos ayude a que podamos enamorarnos de su palabra, a que podamos nosotros, como hijos de Dios, nosotros aprender a introducirnos en su escritura, porque ahí es donde Dios va a hacer la victoria en nuestras vidas. Él ya la hizo, ya la cumplió en la cruz del Calvario, pero nosotros en esta vida que vivimos necesitamos de su ayuda. Padre bendito, yo quiero hoy darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Tu escritura fue dejada justamente para nosotros como un manual de instrucciones para nuestras vidas, para que nosotros aquí en vida podamos, Señor, ir a ese manual de instrucciones y poder comprender y entender, Señor, cuáles son tus designios, tu voluntad que es perfecta, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra, Señor, haya podido, Señor, ser introducida en la vida, Señor, de mis hermanos. Oro, Padre, para que tú, Señor, pongas en nosotros de tu Santo Espíritu amor y pasión por las Escrituras, Señor, y podamos, Señor, llegar a conocerte, Señor. Posible, Señor, que muchas veces en la vida cristiana podemos llegar a durar 5, 10, 15 años y todavía no sabemos quién eres tú, Señor, qué has hecho por nosotros. Sencillamente, Señor, venimos a veces por venir y hoy no queremos eso, queremos pedirte que tú te reveles, Señor, que tú te reveles a través de tu santa palabra, así como lo dice tu palabra, Señor, que nosotros tenemos que aprender a amarla. Y que, así como lo hablaba el salmista, de amar la palabra, que tus dichos, los dichos de tu boca en nuestro corazón sean, Señor, agradables y que nos ayude, Señor, tu Santo Espíritu, no solamente a oírla, no solamente a leerla, sino también a practicarla, como lo dice Santiago, Señor. Que no seamos oidores solamente, sino que seamos practicadores de tu santa palabra. Hoy quiero darte gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, Señor. Amén.